Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. Bienvenido en tu clase de español. Como ya lo sabes, el programa del tercer curso Lenguas extranjeras consta de 5 ámbitos: ámbito personal, ámbito educativo, ámbito científico y tecnológico, ámbito laboral y al final páginas eternas. Durante todo el curso académico, tu profesor evalúa tus conocimientos a través de pruebas que pueden ser controles, deberes y exámenes. Generalmente la prueba es apuntada sobre 20 y permite a tu profesor evaluarte y te permite a ti aprender de tus errores y corregir tus errores y mejorar tus capacidades. Bueno, cada vez que pasas un examen es una oportunidad para ti para entrenarte al examen final, que es el examen de bachillerato. Por eso, tu profesor elabora pruebas siguiendo las mismas etapas de la prueba oficial del bachillerato argelino. Bueno, las etapas de una prueba o de un examen en español son 3. La primera, comprensión del texto, competencia lingüística y al final, producción escrita. En esta parte, bueno, tienes el texto o el soporte. Su tamaño va entre 15 y 20 líneas. Bueno, cada texto tiene párrafos, o sea, se compone de párrafos y cada párrafo empieza por una mayúscula y se termina con un punto. Para entender un texto tienes que leerlo varias veces, es importantísimo. Puedes subrayar las palabras clave y poner de relieve las frases que tú consideras importantes. Bueno, también en esta parte hay el cuestionario o bien las preguntas de comprensión. Generalmente son 4 preguntas y una explicación u un comentario. Vale, las preguntas pueden ser cerradas como pueden ser abiertas. Bueno, las preguntas cerradas son las preguntas que tienen como respuesta un sí o un no. Por ejemplo, ¿te llamas María? Sí. Las preguntas abiertas son preguntas que necesitan más información. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Me llamo María. En cuanto a la explicación y el comentario, bueno, la explicación solo tienes que explicar lo dicho por el autor. O sea, reexplicar con palabras más sencillas lo que ya dijo el autor. Puedes empezar tu explicación con expresiones como, por ejemplo, para el autor dice, según el autor, sin dar tu opinión. En cuanto al comentario, bueno, tienes que explicar primero y luego dar tu opinión, o sea, tu percepción sobre lo que el autor dijo. Puedes estar a favor o estar en contra, pero en los 2 casos tienes que argumentar, ¿vale? Incluso dar ejemplos. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte, que es la competencia lingüística. En esta parte también es apuntada sobre 7 puntos. Se compone de una parte del léxico, notada sobre 3 puntos, y una parte de gramática, notada sobre 4 puntos. Bueno, el léxico puedes encontrar varias actividades a partir del texto. Por ejemplo, bueno, además de la típica pregunta, saca del texto el sinónimo, el antónimo de una palabra, puedes encontrar otras actividades. Por ejemplo, une con una flecha cada palabra con su definición, subraya la palabra intrusa, puedes encontrar rellena o completa los huecos del párrafo con las siguientes palabras. Bueno, hay muchos tipos de actividades. En cuanto a la gramática, aquí es muy importante conocer las reglas gramaticales y los tiempos verbales. Aquí generalmente es conjugar los verbos u transformar las frases. Bueno, ahora pasamos a la parte producción escrita. En esta parte tienes 2 temas y claro, tienes que elegir uno de ellos. El primer tema es un tema libre, donde se plantea una situación y luego tienes la tarea o la consigna. Bueno, cuando digo consigna es la pregunta. Hay una pequeña diferencia, bueno, pero para ti es lo mismo. En cuanto al segundo tema, o sea, el segundo tema es un tema semi-guiado.
se plantea una situación, tienes una situación y luego varias preguntas u varias ideas que te sirven de guía durante la escritura de tu párrafo. Bueno, esta parte es notada sobre 6 puntos. ¿Vale? Ahora, querido alumno, vamos a pasar a la práctica. Vamos a corregir la segunda prueba del bachillerato oficial de 2019. Digo la segunda prueba porque tienes 2 pruebas con la misma estructura, pero con temas diferentes y, claro, con actividades diferentes. Ahora, querido alumno, te invito a leer conmigo el texto. Este texto tiene un título. Es muy importante leerlo y entenderlo, porque un título introduce el texto y lo identifica y expone de qué trata. ¿Vale? Entonces, el texto dice: cada año se compra a los niños de menor edad su primer móvil, ya sea por presión de nuestro hijo o por presión social. Todos los de su grupo o de su clase lo tienen, pero también se compran con el argumento de que así lo tengo localizado o si me necesita enseguida me puede llamar. Lo de localizado me da un poco de risa, pues si él no quiere que lo localices, cuando lo llames y vea en la pantalla papás, automáticamente lo apagará o simplemente lo pondrá en silencio. Si nos referimos a que sabremos siempre dónde está por los programas de geolocalización que llevan instalados, también pueden ser un problema, pues si los padres ven que el niño no está donde dice estar, entonces descubren que su pequeño les miente, comenzando una especie de espionaje. Bueno, a pesar de todo lo anterior, tenemos el convencimiento de que lo vamos a comprar el aparato. Pero en el caso de los smartphones, ¿cómo podemos explicarle su funcionamiento si nosotros somos los primeros que lo ignoramos? Optamos por entregárselo convencidos de que él pronto se hará con el chisme. Querido alumno, aquí tienes una estrella. También puedes encontrar un número, es decir, que la palabra ha sido explicada más abajo. Puede ser explicada con un sinónimo, una definición y a veces una traducción. Seguimos. ¿Quién ha advertido a nuestro hijo de los peligros a los que se va a ver expuesto? ¿O quién le ha mostrado que este aparato puede ser peligroso? Un móvil es en las manos de un menor, por lo que debemos retrasar al máximo su compra, no solo por la madurez de nuestro hijo, sino también por la nuestra, pues es el tiempo que necesitamos los padres para aprender qué de bueno y malo se puede hacer con él antes de comprarlo. Tenemos aquí la fuente, texto adaptado, José José Gil, experto en adolescentes y conductas adictivas, periódico Información, 2 de enero de 2019. Vamos, ahora que has leído el texto, bueno, tú en casa tienes que leerlo muchas veces, ¿vale? Vamos a pasar a las preguntas de comprensión. Bueno, aquí tenemos 4 preguntas con una consigna de explicación. La primera pregunta dice: ¿qué es lo que obliga a los padres a comprar móviles para sus hijos? Repito, ¿qué es lo que obliga a los padres a comprar móviles para sus hijos? Aquí tenemos la respuesta. Lo que obliga a los padres a comprar móviles para sus hijos es la presión de sus hijos, la presión social o la necesidad de localizar y atender a los hijos. O sea, en este caso tienes 3 opciones, pero cuidado, no siempre las tienes, ¿vale? Ahora la segunda pregunta. ¿Cómo reacciona el hijo respecto a las llamadas de sus padres? El hijo apaga automáticamente el móvil o lo pone en silencio cuando sus padres le llaman. ¿Vale? Está en el texto, ¿vale? Ahora pasamos a la tercera pregunta. Los padres empiezan una especie de espionaje ¿cuándo? La respuesta:
Los padres empiezan una especie de espionaje cuando descubren que su hijo les miente y no está donde dice estar, a pesar de los programas de geolocalización instalados en el móvil. ¿Vale? Bueno, generalmente para encontrar fácilmente las respuestas, la primera pregunta, generalmente la respuesta está en el primer párrafo. La segunda pregunta, la respuesta, generalmente lo digo, está en el segundo párrafo. Ya ves. La cuarta pregunta, saca del texto la frase que demuestra que los padres no forman parte de la era digital. Bueno, la frase que demuestra que los padres no forman parte de la era digital es: ¿cómo podemos explicarle su funcionamiento si nosotros somos los primeros que lo ignoramos? ¿Vale? Ahora pasamos a la explicación. Bueno, dice, explica la frase siguiente. La frase está en el texto, ¿vale? Siempre tienes que regresar al texto y buscar la frase para releerla, para tener más información de lo que viene antes y lo que viene después. La explicación: debemos estar conscientes del peligro que amenaza a nuestros hijos al comprarles un móvil cuando son menores, por lo que es imprescindible hacerlo lo más tarde posible y hasta que sean mayores. ¿Vale? Es simple, se trata de repetir lo dicho, pero con otras palabras más sencillas, con tus propias palabras, ¿vale? Bueno, ahora pasamos a la parte competencia lingüística, o sea, las preguntas de léxico y de gramática. Primero vamos a ver el léxico. Saca del texto el sinónimo de situar. Claro, aquí saca del texto, o sea que los sinónimos están en el texto, ¿vale? Aquí el sinónimo de situar es localizar. Lo hemos dicho, creo que está 3 veces en el texto, ¿vale? Saca del texto el antónimo de saber. El antónimo de saber. Saber es el sinónimo de conocer, ¿vale? Entonces, el antónimo de saber es ignorar. ¿Vale? Relaciona cada palabra con su definición. Tenemos las palabras son selfie, contraseña, website, pinchar. Del otro lado tenemos las definiciones. Red informática, hacer un clic, combinación de caracteres secretos, sacar una foto a uno mismo. Bueno, creo que es muy fácil, ¿vale? O sea que en esta parte tienes que trabajar con eliminación. Primero empezar por las palabras que tú conoces y luego lo demás está claro. Vamos. Selfie es la palabra más utilizada por los jóvenes en los últimos años. Selfie es sacar una foto a uno mismo. Contraseña es combinación de caracteres secretos. Por ejemplo, para entrar en tu red de Facebook o Instagram, además del nombre de usuario, tienes una contraseña. ¿Estáis? Website es red informática. Pinchar es hacer un clic. ¿Vale? Ahora pasamos a la gramática. La primera actividad. Expresa la continuidad en la frase siguiente. La frase es: los últimos modelos de móviles fascinan a los jóvenes, o sea, sorprenden a los jóvenes. Bueno, en esta parte, querido alumno, te aconsejo analizar las frases. Es importantísimo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos expresa la continuidad. ¿En qué lección hemos estudiado la continuidad? La hemos visto con las perífrasis de gerundio, ¿vale? O sea que se trata de gerundio en este caso. Vas a buscar tenemos 5 perífrasis. Tienes que buscar la que expresa, o la perífrasis que expresa continuidad. Tenemos seguir u continuar más gerundio. En este caso, los últimos modelos siguen, lo conjugamos normal,
en el presente de indicativo, o bien continúan fascinando a los jóvenes. Vamos a tomar el verbo que tenemos, que es fascinan, lo ponemos en el infinitivo primero, y luego, puesto que se termina con AR, vamos a añadir ando, fascinando a los jóvenes. Ya la tienes. Un punto. Pasamos a la segunda actividad. Pasa al pasado la frase siguiente. Tu hijo no quiere que lo localices. Bueno, cuando se trata de pasar una frase al pasado tienes que poner tanto el verbo de la oración principal como el verbo de la oración subordinada. Claro, respetando el modo de cada una, o sea, que de cada verbo, perdón. Aquí, por ejemplo, tenemos tu hijo no quiere. Es el presente de indicativo. Vamos a ponerlo en un tiempo pasado, pero del modo indicativo. O sea, pretérito imperfecto de indicativo o pretérito indefinido. Entonces, aquí tenemos, tu hijo no quiso, o bien, no quería que. Vamos a ver la frase que ellos nos dieron. Que lo localices. Localices es del verbo localizar. Entonces, es presente de subjuntivo. Vamos también a poner el verbo en un tiempo pasado, pero del modo subjuntivo. ¿Cuál es? Muy bien, es el imperfecto de subjuntivo. Entonces, tu hijo no quiso, quería que lo localizarás o localizases. Ya, recuerda que el imperfecto de subjuntivo tiene dos terminaciones, harás y haces. ¿Vale? A ver, la tercera actividad. Conjuga el verbo al tiempo y modo adecuados. Aunque mis padres, el verbo entre paréntesis, utilizar aplicaciones para localizarme, no lo conseguirán. Aunque es el conector de la oración concesiva, ¿vale? Mis padres utilizar aplicaciones es el verbo de es la oración subordinada. Utilizar es el verbo de la oración subordinada. No lo conseguirán es el verbo de la oración principal. Aquí el verbo de la oración principal está conjugado en el futuro. Recuerda que en la concesión, cuando tenemos el verbo de la oración principal conjugado en el futuro, u lo ponemos en el presente de subjuntivo o lo ponemos en el presente de indicativo. Las dos opciones son correctas, ¿vale? En este caso, tu hijo no quiso. Perdón, esa es la segunda, Aunque mis padres utilizan es presente de indicativo, utilicen presente de subjuntivo, aplicaciones para localizarme, no lo conseguirán. ¿Vale? Muy bien. La última actividad es pon al imperativo afirmativo. Bueno, esto es conjugación de los tiempos verbales. La frase es tener tú el móvil y saber tú usarlo. Entonces, ten el móvil y sabe usarlo. Ahora, querido alumno, vamos a pasar a la tercera parte de la prueba, que es la producción escrita. Recuerda que también en esta parte tienes dos temas y tienes que elegir uno de los dos. Pero primero tienes que leer los dos enunciados muy bien y subrayar las palabras clave. Bueno, aquí vamos a leer los dos temas para que tengas una idea más o menos de cómo es una producción escrita en el examen del bachillerato. Bueno, producción escrita, elige uno de los dos temas. Tema 1. No podemos prohibir a nuestros hijos acceder a la tecnología, pero tenemos que estar pendientes de lo que hacen en la computadora o con el móvil. Escribe una redacción hablando de los daños de la conexión abusiva y de las medidas que debemos tomar para evitar que nuestros hijos sean adictos. El segundo tema. Actualmente el móvil se ha convertido en una herramienta vital para los jóvenes, ya que realizan todo con este aparato. Interactúan en las redes sociales, chatean, juegan, escuchan y descargan música, ven películas e incluso hacen investigaciones. ¿Cómo usas tú el móvil?
¿Con qué frecuencia te comunicas con tus padres? ¿Cuáles son las páginas que consultas? ¿Qué aconsejas a la generación digital para el buen uso de la tecnología? Bueno, la producción escrita generalmente es notada o apuntada sobre 6 puntos. 2 puntos para la forma, es decir, hacer una producción, es decir, la cohesión, hacer una producción bien estructurada con una introducción, un desarrollo y una conclusión. 4 puntos sobre el fondo o el contenido, o sea, la coherencia, las ideas. Tenemos dominar las reglas del discurso y de la cohesión, coherencia y encadenamiento lógico de las ideas mediante argumentos, uso adecuado y correcto de la lengua, o sea, competencia lingüística. Nosotros vamos a corregir el segundo tema, ¿vale? Vamos a corregir juntos, te voy a enseñar unas etapas para poder escribir una buena producción escrita y nos vamos a tomar como soporte el segundo tema, ¿vale? Vamos a leerlo otra vez, es muy importante, repito, leer el tema varias veces. Actualmente el móvil se ha convertido en una herramienta vital para los jóvenes, ya que realizan todo con este aparato. Interactúan en las redes sociales, chatean, juegan, escuchan y descargan música, ven películas e incluso hacen investigaciones. Esta es la situación. Luego tienes las preguntas, en este caso son preguntas, pero también puedes encontrar ideas. Preguntas que te ayudan a escribir una producción escrita. ¿Cómo usas el móvil? ¿Con qué frecuencia? ¿Te comunicas con tus padres? ¿Cuáles son las páginas que consultas? ¿Qué aconsejas a la generación digital para el buen uso de la tecnología? Tú también haces parte de la generación digital, es decir, que aconsejas a los jóvenes de tu edad para el buen uso de la tecnología. Bueno, primero tienes que hacer el plan de tu producción escrita. En un borrador, cuidado, no escribas directamente, es un gran error. ¿Vale? El plan, recuerda que un texto consta de una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción tienes que presentar el tema y luego delimitarlo. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar del móvil como uno de los mejores inventos de la humanidad. Bueno, el móvil es bueno por sus enormes ventajas, pero tiene también efectos negativos, o sea que tiene ventajas y tiene desventajas o inconvenientes. Aquí hemos presentado el tema y luego delimitarlo. Hablar del móvil y luego de las ventajas y las desventajas. Luego tenemos el desarrollo. En el desarrollo tienes que hablar de las ventajas y de las desventajas, de los inconvenientes. Aquí lo positivo del móvil. Ya seguro después de leer el tema tienes una lluvia de ideas. ¿Vale? Tienes que apuntar todas esas ideas en el borrador. Bueno, por ejemplo, se utiliza en caso de emergencias, enfermedades, accidentes, chatear con amigos por todas partes del mundo, hacer llamadas y enviar mensajes, descargar aplicaciones, música, vídeos, fotos, juegos, y también búsqueda para los estudios, proyectos, diccionarios, traductores, etc. Luego, vamos a pasar a las desventajas del móvil. Por ejemplo, causa adicción, aislamiento y alejamiento de los amigos y familiares, provoca accidentes a veces mortales, es responsable de muchas enfermedades, perjudica el rendimiento escolar, o sea, causa el fracaso escolar. ¿Vale? En cuanto a la conclusión, en esta parte tienes que resumir o sintetizar lo que has expuesto ya en el argumento, o sea, que en el desarrollo. En esta parte puedes dar tu opinión, pero recuerda que una conclusión no es la opinión, ¿vale? También puedes invitar al lector a reflexionar o bien proponer soluciones. Aquí, en esta parte, aconsejar a todos los jóvenes de tu edad
y a todas las personas adictas a los dispositivos móviles para limitar el uso de estos aparatos, porque la tecnología es un arma de doble filo, ¿vale? Esta es una reflexión, ¿vale? Bueno, para encadenar todas estas partes, las distintas partes de tu texto, las oraciones, entre los párrafos, las ideas, etc., tienes que utilizar unos conectores del discurso. Cada conector tiene su función. Por ejemplo, aquí tenemos unos conectores para ordenar el discurso. Por ejemplo, para empezar, en primer lugar, en segundo lugar, por un lado, por otro lado, para concluir, ¿vale? Tenemos otros conectores para aclarar o explicar. Es decir, o sea, lo que quiere decir dicho de otra manera, dicho con otras palabras. Luego tenemos otros conectores para introducir la opinión. Para mí, en mi opinión, personalmente, a mi parecer, a mi juicio, en mi punto de vista. Otros conectores para contradecir, ¿vale? Por otra parte, en cambio, por lo contrario, etc. Bueno, también tenemos otros para ejemplificar, o sea, dar ejemplos. Por ejemplo, concretamente, en particular. Otros conectores para concluir o terminar. O sea, van mucho más con la conclusión. O bien, para concluir una enumeración, se puede. En conclusión, para finalizar, en resumen, por último, bueno, hay muchísimos. Ahora, querido alumno, te voy a presentar una producción corregida, una producción escrita corregida de uno de mis alumnos. Es un ejemplo, ¿vale? Vamos a leerla juntos para que veas más o menos cómo ha tratado el tema. En los últimos años, el ser humano ha hecho un salto enorme en el dominio de la tecnología, creando muchos inventos que hacen nuestra vida mucho más cómoda. El teléfono móvil se considera como uno de los mejores inventos en la historia de la humanidad. Primero, ha presentado el tema, o sea que en esta parte va a hablar de los inventos de algo tecnológico. Luego, ha limitado el tema, o sea, vamos a hablar del teléfono móvil. En el desarrollo dice, hoy día es casi imposible encontrar a un joven que no posea un móvil. Lo utiliza diariamente por sus enormes ventajas. Antes que nada, es un conector, un teléfono móvil es útil en la vida de cualquier persona. Permite llamar en caso de emergencias como los accidentes o enfermedades. Nos permite chatear con los amigos, jugar juegos de celular, o sea, videojuegos, descargar música y películas y por fin hacer investigaciones para los informes, tareas, etc. Sin embargo, para marcar la contradicción, este aparato puede tener muchos inconvenientes. Primero y lo más peligroso es la adicción que provoca el aislamiento de las personas alejándose de sus familiares y amigos. Además puede causar accidentes mortales en caso de conducir con el móvil en la mano. Sin olvidar que muchos jóvenes pasan demasiado tiempo delante de la pantalla y olvidan sus deberes y sus estudios, lo que causa más tarde su fracaso escolar. Como conclusión, en conclusión, me gustaría aconsejar a todos los jóvenes de disminuir, o sea, reducir el uso abusivo del móvil y siempre pensar que la tecnología es un arma de doble filo. Es bueno si se usa bien y mala cuando se usa mal. Antes de terminar, querido alumno, me gustaría darte unos consejos que te sirven o que te ayudarán seguro a superar tus miedos antes de un examen. Estos consejos son válidos para todas las asignaturas, árabe, francés, inglés, etc.
Bueno, el primero consejo para aprobar el examen final es elaborar un programa de estudio semanal. Es muy importante organizar tu tiempo de estudio. El segundo, resume o esquematiza tus lecciones. El tercero, no estudies todo el día. Haz pausas y duerme al menos 8 horas diarias. Deja el teléfono y el ordenador a la hora de estudiar. Es muy importante alejarse de los dispositivos tecnológicos para concentrarse mejor en los estudios. Escribe redacciones y entrénate mucho en la escritura. Te aconsejo, querido alumno, hacer de la escritura una costumbre. Entrenarte sobre los diferentes temas que has visto con tu profesor en el aula. Lee bien las preguntas antes de responder. Dicen que las preguntas llevan en sí la respuesta, por lo tanto es muy importante leer muy bien la consigna o la pregunta. Ten confianza en ti mismo antes de responder a las preguntas. Este consejo, querido alumno, es también válido en tu vida personal. Es muy importante que uno tenga confianza en sí mismo. El último consejo, ordena bien la hoja del examen. Precisa el tema que has elegido y enumera las preguntas. Presta atención a la ortografía y evita tachar la hoja de las respuestas. Con esto llegamos al final de nuestra lección. Espero que hayas aprendido muchísimo conmigo. Nos vemos la próxima vez con otra corrección. Adiós.